Bueno, buen día a todos. Vamos a hablar de enfermedad vascular periférica. Esto es para empezar a despertarlos un poquito. Cuando todo te va mal, crees que todo te va mal, que te tocó pandemia, que te tocó semiología, que tienes 50% de práctica y el hospital está cerrado, que tenés que hacer videollamada con tu suegra, tenés que aguantarte cosas de la pandemia que no podés, no ves a tu novio, pandemia. Recuerden que siempre, siempre se puede estar peor. Bien, las desgracias nunca vienen solas. Ahora que se despertaron un poquito, ahí está mi correo electrónico, abajo de todo. Y para dudas y demás, al final igual lo volvemos a poner. Vamos a hablar, usar un recurso que es educación basada en un caso clínico, pero primero quiero saber cuáles creen ustedes que es la prevalencia de la enfermedad vascular periférica, es decir, la insuficiencia arterial y venosa, en los pacientes mayores de 65 años. 5%, 10%, 20% o 30%. Entonces tienen que tirar una y si no sabes en la C, ¿no? Decimos, bueno, no, está la D, 30%. Quiere decir que es muy frecuente en mayores de 65 años. 3 de cada 10 viejitos que vean en el consultorio van a tener enfermedad vascular periférica. El caso clínico acá es un cartero, ¿sí? 58 años con antecedentes de hipertensión y tabaquismo. Trabaja en el Correo Argentino como cartero. Consulta por dolor y calambres en la pantorrilla derecha cuando camina. Dice que lo tiene de siempre, pero que empeoró en los últimos 6 meses y que le duele tanto que le obliga a parar y descansar después de caminar media cuadra, haciéndose el boludo, mirando una vidriera de cosas que no le interesan. El dolor interfiere para realizar su trabajo. Así que analizamos el caso. Es hipertenso, primer factor de riesgo. Es tabaquista, otro factor de riesgo. Tiene dolor y calambres, que es un tipo de dolor que ya van a ver, sobre todo cuando camina. No le duele de noche o acostado, le duele cuando usa el músculo, cuando camina. Lo vamos a revisar, ¿sí? Al examen físico, pulso femoral derecho normal, pulso popliteo derecho y en tobillo derecho muy disminuidos. ¿Sí? O sea, el femoral está bien, de ahí para abajo están disminuidos. Y en el pulso de pie, ausente directamente. Presenta una úlcera chiquitita en el segundo dedo del pie derecho con un fondo necrótico, piel finita y no sangra. Y le hacemos una medición, que ahora vamos a charlar de esto, que se llama índice tobillo-brazo de 0,6. ¿Qué tiene este paciente? ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Obviamente estamos en la clase de enfermedad vascular periférica, va a tener enfermedad vascular periférica. Bien, vamos a hablar de definición, vamos a hablar después de la epidemiología, para ver que esto es muy frecuente y qué tan grave es, y después examen y diagnóstico. Primera definición, la mejor definición del mundo, Diego Armando. Enfermedad vascular periférica son conjuntos de signos y síntomas del sistema arterial o venoso que no deja que llegue sangre con oxígeno y nutrientes a los tejidos distales. Puede ser arterial, ¿sí? Vean cómo una arteria se va tapando con las famosas placas de colesterol y no le llega sangre a la parte distal, o puede ser venosa. Y en la venosa tenemos fallas en las válvulas, esta es una válvula normal, cuando sube la sangre en la sístole, pero en la diástole para de subir y queda trabada, y vuelve a subir en la próxima sístole. En cambio, una vena varicosa dilatada con una válvula insuficiente, la sangre va y vuelve y esto genera aumento de la presión, se dilatan y hace que la sangre no circule adecuadamente. Y entonces empieza a haber insuficiencia venosa. Acá tenemos como por gravedad y por la fuerza sistólica entra por la arteria, pero cuando tiene que volver por la vena, pasa de válvula en válvula entre sístole y sístole. En cambio, cuando el sistema está alterado, ¿sí? Imagínense como obstruido acá, pero en realidad es por aumento de la presión, la sangre no puede bajar, ¿sí? A la sangre arterial le cuesta venir porque está como tapado y aumentada la presión. Todo esto genera hipoxia celular, alteraciones de la circulación venosa. Bien, epidemiología y gravedad. Vamos a ver los factores de riesgo más importantes. Ya lo saben, tabaquismo, hipertensión, obviamente cualquier cosa que genere aterosclerosis, diabetes, hipercolesterolemia y la edad mayor a 60 años.
pero fíjense la edad, cómo es un factor de riesgo más importante. A los 80 años, muy, muy alto, más de casi el 30%. Bien, fíjense además que los pacientes que no tienen enfermedad vascular periférica en azul, y en un rosadito los que sí la tienen, cómo se mueren más los que tienen enfermedad vascular, cómo tienen más ACV, cómo tienen más infarto, cómo tienen complicaciones vasculares, cómo tienen más diálisis los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, tienen otras complicaciones, ¿sí? Fíjense que hay muchas cosas asociadas, pero sobre todo el tabaquismo lo que más asociado está. Como ven acá, fumar mucho da problemas de enfermedad vascular periférica. También central, por supuesto, miocárdica, pero piensen, acuérdense que es el principal factor de riesgo para lo aórtico y ya sea periférico, arterial y venoso. Bien, ¿cómo hacemos diagnóstico? Bueno, hay muchas cosas. El interrogatorio es lo más importante. Síntomas, examen físico e imágenes. ¿Cómo es el dolor? El dolor, ¿cuándo tiene el dolor? Es importante. Si es al caminar, por ejemplo, se llama claudicación intermitente y habla de obstrucción arterial. Cuando forzamos el músculo a más ejercicio, ¿sí? El músculo claudica porque no le llega el oxígeno suficiente y habla de obstrucción arterial. Si caminas bien, pero después de caminar te quedan los pies hinchados, te duelen, quedan la piel tirante, habla más de insuficiencia venosa. Igual que cuando estás mucho tiempo de pie, haciendo la cola en el banco, todas estas cosas que fila en cualquier lado y estás mucho tiempo de pie, por gravedad, la gravedad hace que la sangre baje, aumenta la entrada arterial, pero le dificulta el retorno venoso. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la insuficiencia venosa y tenés dolor. Entonces, dolor, cuando estás mucho tiempo de pie, habla de insuficiencia venosa. Si te acostás, ¿sí? Al acostarte, te mejora el dolor, habla de insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque al acostarnos tenemos cierto retorno venoso que mejora, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con lo arterial? Lo arterial aprovecha, la arteria saca sangre, ¿sí? Cañito, y bajando presión, gravedad, la ayuda. En cambio, ¿qué pasa si ponemos la pierna para arriba? Llegué. Si ponemos la pierna para arriba, ¿qué pasa? Le va a costar porque tiene que ir la sístole contra la gravedad y eso dificulta. Entonces, si al acostarte te mejora, es de insuficiencia venosa. Pero si al acostarte o levantar un poquito la pierna empeora, habla de enfermedad vascular arterial. Bien, tipo de dolores, fíjense, está el arterial, que es más de calambre, claudica el músculo, mucho cansancio, oprime mucho y es cuando se tapa una arteria por completo, el dolor es de necrosis de un miembro entero, es un dolor 10 en 10, no lo calmas ni con morfina ni con ningún analgésico que haya. En cambio el venoso, y más, también puede dar presión, pero el dolor es más de sensación tirante, de hinchado de los pies y demás. Bueno, dolor entonces, importantísimo, preguntarle cuándo tiene dolor. Si es al caminar, fíjense, parece que todo va a cuestas, eso es más de obstrucción arterial. Ahora, se me pasó el dolor, ¿qué pasó? Bien, acá es porque no estamos haciendo ejercicio, calma. ¿Sí? Calmó el dolor, habla más de arterial. Ahora, el venoso queda un tiempo, porque queda hinchado y demás, pero si levantamos la patita, mejora, acuérdense. Si es luego de caminar un rato, es decir, que le dimos un montón de ejercicio al músculo que no me dolía, pero al final del día tengo las piernas hinchadas, me duele más, habla de insuficiencia venosa. Y si estamos mucho tiempo de pie, como los chicos que tienen acá, ¿sí? Haciendo una fila, o acá, en la fila de un banco, eso habla de insuficiencia venosa. Mucho tiempo de gravedad yendo hacia abajo. Bueno, ¿qué más? Esto es lo que les decía, en realidad de la gravedad o no gravedad. Fíjense cómo es si uno pudiera medir la presión, ¿sí? De acá, aumenta la presión de la gravedad hacia abajo. Sístole mete sangre y la vena tiene que volver contra la gravedad. En cambio, si estamos acostados, los valores de presión son mucho más bajitos. ¿Correcto? Bien, también hay alguna patadita que puede ser, pero bueno, el dolor entonces de lo arterial es intenso, el del venoso es menos intenso, es más de sensación de piel tirante, pies hinchados, en cambio los calambres y la claudicación, que es como que el músculo deja de funcionar, es bien arterial.
Bueno, resumen, esto es lo que tienen que acordarse. ¿Sí? Lo repito para que quede claro, claro, claro. Si es al caminar, al usar el músculo, al hacer ejercicio, se llama claudicación intermitente y a la obstrucción arterial. Típicamente es el que le cuenta que va caminando y a los 50 metros se le agarrotan los gemelos y tienen que parar. Entonces se llaman los famosos miradores de vidrieras. Miran la vidriera y siguen caminando. Descansan, vuelve a mejorar el flujo, el músculo no necesita tanto oxígeno y sigue. ¿Tá? Si es luego de caminar, como tenemos en el punto 2 acá, habla de insuficiencia venosa. Cuando estamos mucho tiempo de pie, habla de insuficiencia venosa, porque acuérdense, cuando estamos abajo, ¿sí? Parados de pie, la sangre acá abajo llega bien, porque tiene la sístole más toda la gravedad. ¿Mm? Si al acostarse el dolor mejora, habla de venoso, pero si al acostarse el dolor empeora, ¿sí? ¿Qué pasa? La sístole es así, pero no lo está ayudando la gravedad habitual, ¿sí? La gravedad está acá. Entonces, al no ayudarlo a la gravedad, el dolor arterial empeora. ¿Mm? Bien, esto es para que vean que hay otros diagnósticos diferenciales, porque a la gente le duelen los miembros inferiores, y puede ser tanto claudicación intermitente como congestión venosa, que es lo que estamos charlando, pero también puede ser artritis, artrosis, ¿sí? Puede ser una estenosis lumbar, que no me deja, eso es más neurológico. Existen diagnósticos diferenciales, sépanlo. Examen físico, lo más importante es mirar. Miramos, miren bien. Y acá tenemos que ver en lo venoso y en lo arterial. Por ejemplo, el aspecto de las úlceras venosas son sangrantes porque la sangre entra bien por la arteria, ¿sí? De hecho hay congestión venosa porque no puede volver por el sistema, entonces sangran. Los bordes están delimitados y son excavados profundos y el fondo es granulomatoso, tiende a cicatrizar. En cambio, una úlcera arterial donde no llega sangre, no va a sangrar porque no le llega sangre. Los bordes son finos, es todo atrófico, no hay nutrición. Entonces, todo es menor. La localización. Bueno, la localización de las venosas es en forma de V invertida. Así se llama, es la regla mnemotécnica. Forma de V invertida de la parte interna. Entonces, la interno y en forma de V invertida son venosas. V invertida. ¿Bien? Tienden a ser supramaleolares, que son las venas más grandes. En cambio, las arteriales suelen ser, si las venosas son internas, las arteriales son externas, ¿sí? Las arterias, si se acuerdan de anatomía un poco, van más mediales y laterales, y las venas más internas y mediales. Es sobre prominencias óseas, que son los lugares más distales, donde hay poco panículo adiposo y arterias más chiquititas. Dedos, o sea, siempre distal, donde más lejos está el capilar más chiquitito, donde menos sangre va a llegar, ¿sí? Está tapado acá, acá llega poca sangre, acá menos, y acá distal menos todavía, ¿bien? La etiología, por supuesto, es insuficiencia venosa una, insuficiencia arterial la otra. Los pulsos, ¿cómo están? En la venosa, como el problema no es arterial, vamos a tener pulsos conservados, en la arterial, pulsos distales ausentes, distales o proximales, puede ser tanto femoral como popliteo, como a nivel del pie. Bueno, la clínica, como le dijimos, la venosa, acuérdense, es poco dolor, a diferencia de la arterial, que cuando está muy tapada duele mucho. El dolor mejora al acostarse en la venosa porque mejora el retorno venoso, pero en cambio, en la arterial, al aumentar la presión, la sístole tiene que llevar más presión todavía, porque tiene su presión habitual más la gravedad. Antes lo ayudaba la gravedad de pie, acostado empeora el dolor arterial. Son pacientes que duermen con las patitas hacia afuera de la cama, ¿sí? Porque así la ayuda la gravedad y no les duele y pueden dormir así. En la venosa vamos a ver piel roja, edematosa, dermatitis ocre, ahora van a ver fotos de todo esto, varicosidades y demás. En cambio, en la arterial vamos a ver que la piel es seca, atrófica, pálida, disminución de la temperatura, muy importante. Uno toca la venosa y hasta está caliente, ¿sí? Por demás. En cambio, porque hay congestión venosa. La arterial no le llega sangre, que es la que le da la temperatura, la sangre arterial sobre todo, y al no llegar la sangre tiene poca temperatura. Bien. ¿Qué más? Repetimos.
el aspecto de la úlcera venosa sangra, porque le llega bien la sangre arterial. En cambio, en la arterial no sangran nada, están sequitas y necróticas. Acuérdense la localización. Las venosas, V invertida, la parte interna. En cambio, las arteriales son externas. ¿Bien? Acuérdense la famosa V invertida. Florencias de la V. Bien. Me ayudan a arreglar la mnemotécnica. Bueno, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Es arterial o es venosa? Miren, es borde bastante bien delimitado, sangra, tiene fondo acá tendiendo un poquito más blanco, que se llama cicatrización granulomatosa. Entonces, esta claramente es venosa, no es arterial. ¿Ven? En AMSUL de venosa. Ahora, miren esta. Acá tenemos, esta no sabemos si es interna o externa. Esta, en cambio, vemos el tobillo, sabemos que es interna. ¿Ven que es interna? ¿Sí? Sangra, ¿sí? Tiene fondo granulomatoso, la verdad que el borde es bastante bien definido. Esta, entonces, en V invertida, es la parte interna, sangra, punto, también es venosa. Acá, miren esta. Fondo necrótico, claramente necrótico, ¿sí? Miren la piel acá, fina, atrófica. Fíjense otra cosa, los pelitos. ¿Tiene pelos? No tiene ningún pelito. Eso porque los folículos pilosos no llega sangre y no tiene pelo. ¿Bien? Miren, esta es distal, ¿bien? Es el dedo, es bien externa, pero es distal. Cuando es más distal es bien de arterial. Necrótica, está bien, acá tiene un poquito de sangrado, pero es más necrótica, ¿sí? El borde no es muy definido. Esta es arterial. Miren, acá tenemos, a veces hay mezcla, hay venosas y arteriales. Esta es externa, necrótica. Esta tiende a ser, puede ser un poco más interna, pero es más anterior tal vez. Y tiene un fondo necrótico, le diría que son arteriales las dos. Y fíjense lo mismo, es un hombre que no tiene vello. Así que hay que mirar bien, mirar muy bien, miren, porque si no se van a chocar. Fíjense, ¿se acuerdan cuando era Hipólita que maneja un avión? Bien, si no miran bien, puedes matar al gato. Entonces, ¿cuál es la pierna sana? Esta, habrá que luce bien, o esta. Y esta tiene buen vello pubiano. Esto habla que hasta acá la circulación es excelente. Obviamente es una foto, está depilado y demás, porque hace ejercicio, no creo que tenga insuficiencia de nada con esta pierna, pero es una forma comparativa. Entonces, vemos el trofismo de la piel, trofismo muscular, el vello, vemos el color de la piel, si es pálida o está bien irrigada, y la temperatura, y para la temperatura tenemos que tocar, ¿sí? Miren, ¿ven? Vello, sin vello, no tiene úlceras, color de la piel, el color de la piel acá, bien. Tenemos más úlceras, úlceras acá, necrótica, miren esto, acá no tiene úlceras, ¿sí? Pero tiene la piel resquebrajada con dermatitis ocre. Yo diría que esto es una insuficiencia venosa. ¿Esta qué es? Esto es talones, esto más puede ser una escara por decúbito, externo, alto, necrótico, fondo más seco, tiene algo de granulomatoso, por eso digo, a veces esta podría llegar a ser mixta, esta es bien arterial y la otra no. ¿Qué piernas tiene esta chica? Uno se imagina unas piernas depiladas y demás, pero no. Son piernas que están bien irrigadas y por ende tienen mucho vello. Bueno, pulsos, conservados en lo venoso, en lo arterial están disminuidos. Esto es, lo mejor que pueden hacer es muy fácil, es tocando 2 dedos, 3 dedos, como ustedes quieran, pero busquen el pedio, el tibial posterior, el popliteo y el femoral. Entonces, cuando ustedes tocan, van a palpar la temperatura de esa pierna. Fíjense, comparativo con otra pierna, puede tener enfermedad vascular arterial bilateral, pero en general lo va a tener bilateral, pero predomina un lado que el otro. Entonces, toman pulso, pedio, tibial posterior, pedio, y toquen para ver la temperatura, ¿está bien? Bueno, la clínica, repasamos, repetimos esto que estaba acá. La venosa duele poco, es sensación más tirante, mejor al acostarse. La piel está roja, tiene edemas,
la temperatura es normal o incluso aumentada, tiene esa dermatitis ocre, oscura, y tiene varicosidades. En cambio, la arterial, el dolor es muy doloroso, 10 en 10, que requiere opiáceos para calmar. Piel seca, atrófica, blanca, y le toco y tiene poca temperatura. Siempre comparen con el resto. Miren, esto es una lesión múltiple en realidad, pero tiene un fondo granulomatoso, sangra en varios lados, esto es bien venoso. Y esto es externo, está bien que el dedo gordo es interno, pero el alux, pero tenemos de acá hasta acá, es más externo que interno, es bien distal, así que esto es bien arterial, seco, necrótico, no sangra. Esto es una lesión arterial distal. Imagínense que a pulso pedio no tiene, obvio. Bueno, ¿esto qué es? Esta es una mixta, ¿sí? Tiene algo de sangrado, tiene tejido granulomatoso, esta es mixta porque tiene unas zonas de necrosis, pero tiene mucho más de venoso que de arterial. Esto es la famosa dermatitis ocre que les mostré, de la insuficiencia venosa, la piel resquebrajada y oscura. ¿Esta qué es? Sangra, aunque tiene algunas partes que parecen necrosis, pero los bordes son bastante bien definidos, ¿sí? Regulares. Esta es bien venosa, y fíjense que si acá está la lux, esta es la parte interna, y la parte interna de B invertida, la parte interna es de B venosa, ¿bien? Entonces, esto es todo lo que tienen que saber de enfermedad vascular periférica, ¿sí? Ahí lo tienen, le sacan foto, les mando el PowerPoint también con Eva, así que tienen todo. ¿Están cansados? Bueno, sonrían, que si la caca puede, ustedes también. Así que falta una partecita más. Estos son los niveles de evidencia que tenemos, A, B, C, 1A, 1B y 1C, lo van a estudiar en algún momento, les cuento entonces. El interrogatorio adecuado, ¿sí? Acá están las preguntas, ¿sí? Si vos pones sí, no, si no, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. Fíjense, algo que tenga 91 de sensibilidad y 99 de especificidad es muy bueno, ¿está? Entonces es 1C, el interrogatorio. Solo el interrogatorio hace el 99% de los diagnósticos, así que pregunten mucho. Bien, maniobras. Palpación femoral, poplitea, pedia y tibial posterior también es 1C, es muy buena. Practicando poco van a llegar a entrenar muy bien sus dedos y van a ver que tienen adecuado manejo de ver cómo está un pulso. Y los va a ayudar 1.000.000 de veces. Gente con mucho dolor o algo, pulso pedio normal, nos quedamos tranquilos. Bueno, y acá está la maniobra que quiero que aprendan, que es el índice tobillo-brazo. ¿Qué es eso? Le toman la presión arterial, como siempre, en el brazo, pero también en el tobillo. Habitualmente son muy similares. Si acá hay 150 de la tensión sistólica, acá debería haber, acá abajo, 150, 140, no menos que eso, ¿sí? La arteria mantiene la presión hasta el tobillo casi igual, apenitas menos puede ser. Entonces debe estar igual o mínimamente inferior. Fíjense, lo que hace acá el índice tobillo-brazo divide, tobillo dividido el brazo. Agarra la más alta, esta es la tibial anterior, la tensión arterial sistólica es de 80, y la divide por la braquial, ¿sí? Y acá tiene la más alta, que es esta. Y la tibial, acá mide de un lado y del otro, el izquierdo es la tensión arterial sistólica de la tibial posterior en 120 y la braquial de 160. Así que agarra la más alta de las braquiales y compara el izquierdo con el derecho con la más alta que tiene cada uno, ¿sí? Divide 80, que está acá, por 100, dividido 160, me da 0,5, ¿sí? O sea, tiene el 50% de la sangre acá, o sea, acá asumimos que hay una obstrucción que hace que llegue el 50% de la sangre. Acá hay 160 y acá hay 120, da 0,75 la división, sabemos que hay un 25% ahí que se perdió. ¿Bien? ¿Cómo es esto? 1, o sea que sean iguales, porque estoy dividiendo 160 y 160 en cada lado, tanto en el brazo como en el tobillo. Es normal. 0,9 también lo pone como normal. Ahora, si tiene menos de 0,9, habla de enfermedad moderada, si es menos de 0,4, la enfermedad es severa. Entonces volvemos para atrás, acá tenemos enfermedad moderada, acá es muy leve. ¿Bien? Bueno, perdón, limitaciones de esto es que la calcificación arterial a veces te da falsos
falsos normales y no están. A medida que pasa la edad, los ancianos se les va calcificando las arterias y vos, por más que comprimas el manguito, no lográs claudicar la arteria y no puedes tomar bien la presión. Bueno, el índice tobillo graso 1B, hace muy buena evidencia. Bien, lo que además se fija en el nivel de mortalidad, que a medida que es más bajo el índice tobillo, tiene más mortalidad. Cuando son normales, 1 tiene el menor mortalidad. Diagnóstico por imágenes, vamos a ver qué cosas hay que pedir. Ecodoppler arterial y venoso de miembros inferiores es 1A, es muy sensible, pese a que es una maniobra operador dependiente, depende de la persona que pone el traductor y sabe interpretar el estudio, depende mucho de eso, pero y así todo sigue siendo 1A. No es invasivo, es barato, puede hacer, y vean cómo se ve el flujo de la arteria y miden cómo está. Sensibilidad y especificidad muy alta. Bien, angiotomografía. La angiotomografía mide, es una tomografía que inyecta en contraste endovenoso y podemos ver la arteria y las calcificaciones muy bien. Cómo se bifurca. La angioresonancia también se usa contraste y miren acá, por ejemplo, tiene la arteria, acá no llega sangre, y después vuelve a ver, sé que tiene arterias colaterales que le vuelven a dar flujo sanguíneo distal, pero obviamente va a ser menor que la de este lado. ¿Cuál es el gold estándar? Ninguno de los que vimos, es uno nuevo que se llama angiografía digital. Es como hacer una cinecoronariografía a nivel cardíaco, pero a nivel distal, y tiene dos beneficios, o varios beneficios. Miren cómo se ve donde se achica la arteria, ¿sí? Podemos hacer múltiples cortes, ir cambiando el sagital, coronal y demás. Y lo que tiene de bueno es que una vez que nos metimos con un catéter por acá a ver la arteria, también podemos poner un stent. Así que es diagnóstica y terapéutica. Fíjense acá aparece sin arteria y un stent puesto acá. Por ende el flujo mejora luego. Bueno, acá tienen, como ven, una cuerda de piano, que es el catéter que uno pone y le va tirando contraste, y ven cómo tiñe. Bueno, ¿cuándo realizar una angiografía, una arteriografía? Y la verdad que es difícil, es invasivo, hay que pinchar una arteria, un equipo de hemodinamia, es mucho más complejo. Cuando vamos a revascularizar a alguien, ¿sí? Cuando pensamos que ese paciente es crítico, que no le llega sangre, que no tiene calidad de vida y demás, y lo vamos a tener que, sabemos que está tapado, tiene un índice tobillo alterado, ese seguro le vamos a hacer una arteriografía. Tenemos que ver dónde está la obstrucción, cómo la vamos a desobstruir. Porque hay dos maneras, tanto stent como una cirugía de bypass. Bien, hay que hacer una función renal porque es mucha dosis de contraste, se hace previo y posterior